¿En dónde van a abrir sus Biblias? ¿Qué vamos a estudiar hoy? Adivinen. ¿Jueces? No. ¿Cuál salmo? El Salmo 18. ¿Y por qué lo leímos? Pues porque lo vamos a predicar. ¿Se les ocurrió acaso ese detalle? ¿No? Bueno, así va a ser. Vamos a estudiar este salmo que está larguito, pero vamos a hacerlo un extracto solamente, pero para que después lo puedan saborear en casa mejor. Muy bien, el mensaje lleva por título Un canto de confianza, del 18:1, una vez para que lo tenga Gabriel. Un canto de confianza, ¿por qué eso es este salmo? El salmista en medio de sus pruebas y de sus tribulaciones aprendió a confiar en Dios, porque eso se aprende, ¿están de acuerdo? Si nunca padeciéramos algún tipo de tribulación, nunca sabríamos cómo es la liberación de Dios. Y no aprenderíamos a confiar plenamente en aquel que es capaz de cualquier cosa. Esa es una de las razones por las que Dios nos permite pasar por el valle de sombra y de muerte, ¿no? Porque Él está con nosotros y quiere que aprendamos a ver que Él está con nosotros, para que aprendamos a confiar en Él. Y aquí el salmista, que es David, él en medio de todas sus situaciones difíciles aprendió a confiar en Dios, lo aprendió. Y vean en qué contexto fue escrito este salmo. De hecho, a lo mejor algunas de sus Biblias tiene ahí la referencia, porque este salmo nos hace referencia a 2 Samuel 22, en donde David ya casi al final de sus días, canta este salmo. Si quieren vamos a verlo para que vean en qué momento lo canta, lo compone. En 2 Samuel 22. Dice el 22, y de hecho, ya en los salmos, si ustedes se dan cuenta, la razón por la que escribió el salmo, que está arriba del salmo, es el versículo 1 del capítulo 22 de 1 Samuel. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Eso dice 2 Samuel 22:1. Y lo mismo dice en el título, ¿verdad?, del Salmo 18. ¿Ya lo notaron? ¿Qué había pasado con David? Pues fíjense, si nos vamos poquito atrás, bueno, tenemos desde Saúl, ¿no? Saúl persiguiéndolo para matarlo. Pero después de eso, su propio hijo Absalón, capítulo 18, lo busca para matarlo. Después de eso, la sublevación de Seba, ¿no? Después sus ejércitos ayudándole a destruir a sus enemigos. O sea, David a lo largo de su vida tuvo muchos enemigos, muchas circunstancias difíciles. Y aquí dice el Salmo 18, que David escribió este salmo, ¿cuándo? Cuando Jehová le libró de la mano de sus enemigos. Y luego dice el salmo, y de la mano de Saúl. Entonces, cuando David se sintió ya seguro, aprendió a confiar en Dios, es cuando David escribe Salmo 18. ¿Estamos bien? Es que vamos a analizarlo con esa perspectiva. ¿Cómo David aprendió a confiar en Dios después de haber padecido? Porque no quiere decir que los siervos de Dios no padezcan, no tengan problemas. No, sí los tenemos, todos tenemos problemas y enfrentamos situaciones difíciles. Pero si en medio de ellas logras aprender a ver a Dios y a confiar en Dios, entonces vas a entonar un cántico de alabanza, un salmo de confianza en Dios. De eso se trata, ¿no? Ok, comenzamos. En el Salmo 18, versículos 1 al 3, comienza haciendo una declaración de confianza. David declara en la confianza que tiene en Dios, porque vean lo que dice: te amo, Jehová, fortaleza, ¿qué?
mía. Luego dice Jehová, roca, ¿qué? Mía. Y castillo, mío. Y mi libertador. Dios, mío. Fortaleza, mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Una declaración de confianza. Ella no está diciendo, pues Jehová es el refugio. No, Jehová es mi refugio. Jehová es la roca. No, es mi roca. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso ya, a estas alturas de nuestra vida cristiana, de conocer a Dios? Porque a lo mejor al principio podemos dudar y decir, ¿será Jehová la roca que dicen? ¿Será Jehová la fortaleza? ¿Será Jehová el castillo? Pero a estas alturas de nuestra vida cristiana nosotros podemos decir, Él es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi Dios, mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Y por eso declara David, en Él confiaré, claro, en Él confiaré. Y si tú confías en Él, ¿qué haces? Versículo 3, le invocas, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y entonces dice ya con toda confianza, y seré salvo de mis enemigos. Ya no hay más que pensarlo, ya no hay más que dudarlo. Él expresa una oración, una declaración de confianza en Dios. Sería muy triste que a estas alturas de la vida, ¿no?, de nuestra vida cristiana, todavía dudáramos de Dios. Y cuando nos pasara algo malo que nos puede pasar, todavía digamos, no estás conmigo, Señor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Cómo? Ya no. Estamos entrando en una edad de nuestra vida cristiana, digo para los que ya tienen más tiempo, en las que tenemos que decir, no, confiaré. Y en angustia invocaré y Él me responderá. Eso es la confianza que tenemos. Ahora, no siempre responde como me gusta, pero responderá. Es la confianza que tienes. Él responderá haciendo lo mejor para mi vida. Versículo 6, otra vez declara ahí el salmista, ¿no? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz, mi clamor llegó ante Él, a sus oídos. O sea, esa es la declaración de confianza de alguien que ya conoce a Dios. David entonces declara que había aprendido en medio de sus tribulaciones a confiar en Jehová, quien lo había oído. Ahora, ¿de qué peligros lo rescató el Señor? ¿Cuáles eran los peligros que había tenido David? Pues ya leímos en Samuel algunos, ¿no? Pero vean cómo los describe aquí David en el capítulo 18, versículos 4 y 5. Vean cómo los describe. Me rodearon. Es como cuando estás ahí bien tranquilo y de repente te rodean y dices, ya valió, ¿no? Me rodearon, no, ya, hasta aquí llegué, pues sí. Me rodearon. ¿Qué significa? No hay salida. ¿Y qué lo rodeó, dice aquí? Ligaduras de muerte. Luego dice el 5, ligaduras del Seol me rodearon. ¿Me tendieron qué? Lazos de muerte, o sea, peligro de muerte. ¿Cuántos de ustedes han sentido peligro de muerte? Sí, tenemos como indicios del peligro, pero aquí son amenazas reales sobre David, ¿no? Peligro de muerte. ¿Y qué más dice la segunda parte del versículo 4? Torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, un montón de gente perversa contra mí me estaban llenando de temor. Sí, porque nos puede llegar el miedo. ¿Les ha pasado eso? Sí, el miedo por esas personas o por esas circunstancias. Lazos de muerte, ligaduras de muerte, torrentes de perversidad. Así es como David explica los peligros que él había sufrido. O sea, habla de un estado real de peligro de perder la vida. ¿Ok? Pero dice, esas son las cosas que he experimentado y de las que Dios me ha sacado. Ahora, ¿cómo experimentó David el auxilio de Dios? A mí me parece muy interesante esta sección, en donde David, fíjense bien, compara el auxilio de Dios con muestras terroríficas del poder de la naturaleza. Así es como compara David la intervención divina, como si fueran cosas así de la naturaleza. ¿Ustedes han visto algún huracán de cerca? ¿Sufrido algún terremoto? Los que estuvimos en la Ciudad de México, a cada rato sentíamos los terremotos. A veces es terrorífico. En el terremoto, ¿qué fue del 85 o 86?
85. Yo estaba a las 7 de la mañana trabajando en la empresa en la que trabajaba, en un edificio de 6 pisos. Me agarró ahí no, es terrorífico, hermanos, es terrorífico. Bueno, me llama la atención cómo David compara el auxilio de Dios con estas señales de la naturaleza, señales poderosas de la naturaleza. Vamos a verlo. Dice en el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Fíjense, ¿con qué compara David la intervención de Dios? Con un temblor, ¿sí? Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Contra quién se indignó Jehová aquí? Contra los enemigos de David. David está hablando de cómo Dios se indignó contra los que lo perseguían, contra los que les querían hacer daño. Es la intervención de Dios y David compara esa intervención divina con temblor. ¿Qué más? Versículo 8. Humo subió de su nariz. ¿Se imaginan eso? ¿Cuántos han visto un dragón? Bueno, por lo menos en las películas. ¿Qué significa? Va a sacar fuego consumidor. Humo de la nariz, ¿qué representa? Enojo, ¿no? Enojo. Así dice, humo de su nariz. ¿Y de su boca qué? Fuego. ¿Con qué compara aquí David la intervención divina? Con humo y con fuego de su boca. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas, ¿qué ahora? Tinieblas debajo de sus pies. Luego, versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Luego el 12, viene el contraste, por el resplandor de su presencia. Primero habían tinieblas que lo escondían, luego sale el Señor a relucir, resplandor de su presencia, como el sol, ¿verdad? Sus nubes pasaron. Luego, ¿qué más? Granizo y carbones ardientes. ¿Alguno de ustedes ha estado bajo el granizo alguna vez? Bajo el granizo, sí, que le pegue. Bueno, la furia de la naturaleza, ¿no? Granizo y carbones ardientes. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego otra vez. Envió sus saetas y los dispersó. ¿Lanzó qué? ¿Cuáles son las saetas de Dios? Los relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Por qué? Por la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. El Señor nada más respira, ¿y qué sucede? Los abismos se abren, ¿no? Se destapan los abismos con la pura respiración del Señor. Así es como David compara el auxilio de Dios a su favor. Esto es lo que logró ver David y lo que muchos de nosotros muchas veces no vemos, porque nos pasa algo y nos estamos quejando y no logramos ver a Dios. ¿Cómo no logramos ver? Si David compara el auxilio de Dios ¿con qué? Con temblor, con humo, con fuego, con densas tinieblas, con resplandor, con granizo y carbones, con relámpagos, con una fuerza del viento, de la respiración de su nariz, que abre los abismos. Así compara David la intervención de Dios. Porque así es, hermano. Tenemos que aprender a mirar a Dios y su intervención en las situaciones de nuestra vida, a nuestro favor. Tenemos que aprender a verlo, ¿no creen? ¿Qué sigue después de eso? La reivindicación divina. Gracias a esa intervención poderosa de Dios sobre la vida de David, este siervo de Dios fue reivindicado. Vamos a verlo, versículos 16 al 19. ¿Qué dice en el 16? Envió desde lo alto y ¿qué? Me tomó. ¿Qué hizo el Señor? Me tomó. ¿Y qué más? Y me sacó de las muchas aguas. ¿Y qué más? 17. Me libró de mi poderoso enemigo porque me aborrecían y eran más fuertes que yo. Yo no podía solo, pero ¿qué hizo él? Me libró. Ellos me asaltaron en el día de mi quebranto, pero dice 18, mas Jehová fue mi apoyo.
¿Qué hizo el Señor entonces por David? Con su gran poder, me tomó, me sacó, me libró, me apoyó. Y aquí David se está acordando del tiempo pasado. Él hace memoria de sus experiencias pasadas y dice, en aquellos momentos difíciles que pasé, porque los pasé, acuérdense que Dios sí nos deja pasar a veces por el valle de sombra de muerte. Entonces David se acuerda de esos momentos que pasó, que experimentó, pero dice, pero a ver, Jehová me tomó, me sacó, me libró, me apoyó. Ahí está mi Dios. Siempre ha estado presente. En cada situación difícil, al final me sacó, me ayudó. Dice, me sacó de las aguas al lugar espacioso, dice el versículo 19, al lugar espacioso. Esa es la reivindicación divina y David se da cuenta de ello. Aquí lo más interesante es que el siervo de Dios, David, se da cuenta de esa ayuda de Dios sobre su vida. Él me tomó, me sacó, me libró, me apoyó. ¿Ok? Ahora, en los versículos 20 al 24 viene una cosa muy interesante. David hace una declaración de inocencia, declara su inocencia y dice que gracias a esa inocencia que él tuvo, Dios le ayudó. Eso nos suena como que a obras, ¿no? Como decir, bueno, pues, ¿no que es por gracia la ayuda de Dios? Entonces, ¿es por merecimiento propio o cómo es la cosa? No, es por gracia. Pero acuérdense de algo, muchas veces nosotros sufrimos porque nosotros mismos lo provocamos. Nosotros mismos lo provocamos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú haces, ¿qué sucede? Lo que tú haces, lo cosechas multiplicado. ¿Qué dice la ley de la siembra y la cosecha? Recibes lo mismo que sembraste, pero multiplicado. Porque si tú pones una semilla en tierra, ¿qué produce? Pues una vara, ¿no? Que produce muchas semillas. La cosecha siempre es multiplicada. Si tú hiciste algo malo, ¿qué vas a cosechar? Cosas malas multiplicadas. Lo mismo sucede con lo bueno. Si siembras cosas buenas, se te multiplican cosas buenas. Pues así es la cosa. Dice Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si hicieron mal y por esa razón los castigan, pues es lo que merecían. ¿Qué gloria hay en eso? Si haciendo lo malo los abofetean y lo soportan. No, es que lo tienes que soportar, porque tú hiciste lo malo, es lo que mereces. A eso se refiere aquí David. No es que él sea inocente delante de Dios, no hay nadie inocente delante de Dios. No hay nadie perfectamente justo delante de Dios. Pero aquí a lo que se refiere es que David no había hecho nada para merecer lo que le estaban haciendo. ¿Hizo algo contra Saúl? ¿Para que Saúl lo persiguiera y procurara su muerte? No. David era inocente. En esos sentidos, él no merecía ese tipo de sufrimiento que estaba teniendo. A eso se refiere con esta declaración de justicia que hace. Él sabía que tenía las manos limpias, que si había ofendido, había pedido perdón. Y que en los demás aspectos, pues no había fallado. A eso se refiere. El versículo 20, ¿qué dice? Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Qué declara él? Que ha actuado con justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Necesitamos tener las manos limpias, ¿verdad? De maldad. ¿O cuántos de nosotros tenemos las manos cochinas? ¿Sí? Simbólicamente cochinas. Versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Él está firme en el Señor, fui recto para con él y él me guardó de mi maldad. Entonces, esa es la declaración de justicia que hace David. En otras palabras, hermanos, nosotros vamos a recibir grandemente el favor de Dios por su gracia, ¿no? Pero mayormente si hemos actuado siempre con justicia, con santidad. Porque si hemos hecho lo malo, entonces lo que nos pase malo, pues no lo merecíamos. ¿Sí están de acuerdo? Ahí Dios no tiene la culpa.
es nuestra culpa. ¿Se acuerdan del curso 1? Cuando hablamos acerca de las consecuencias del pecado, el resultado natural del pecado. En el curso 1 ponemos la ilustración, ¿no?, de que fulanita de tal o fulanito de tal, para no decir nombres, le piden permiso a la mamá de salir a jugar y la mamá le dice, no, porque va a llover, así es que no salgas. Entonces al primer descuido de la mamá, ¿qué hace fulanito de tal? Se va a jugar. Cuando regresa empapado, empapada, ¿no?, y ya tosiendo. ¿Ese es el castigo de la mamá a la niña? No, ese fue el resultado de su desobediencia. Eso es, si tú haces lo malo vas a tener, ¿qué dice Pablo? El que siembra pecado ciega corrupción, cosas malas. Claro, todavía viene el castigo de Dios. Pero eso, Dios no tiene nada que ver con estos resultados. ¿Está bien? ¿Qué aprendemos aquí? Tenemos que aprender a vivir en justicia, en santidad, para que podamos recibir con mayor ganas, ¿verdad?, el favor de Dios. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? David entiende ese principio de la retribución divina, que ya vimos, ¿no?, de Gálatas 6, 7 al 9. Ahí es donde viene ese principio de retribución divina. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el principio de retribución. Y David lo conocía bien, eso le ayudaba a vivir en santidad. Vean lo que dice versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás, claro, misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Es la ley de la siembra y la cosecha. Severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. Si eres altivo, ¿qué vas a recibir de Dios? Humillación. Si eres humilde, ¿qué vas a recibir? Exaltación. Ese es el principio, para que aprendamos a estar bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Así que debemos entender el proceder de un Dios justo, nos debe quedar bien claro. Entonces, si estamos hoy cosechando cosas malas en nuestra vida, ¿qué significa? Que Dios es malo, que Dios se descuidó, que Dios… No es Dios. Si te está pasando algo malo en el presente, ¿qué tienes que pensar? ¿Qué sembré en el pasado? ¿Qué sembré mal atrás en el pasado? Ahora, quiero cosas buenas en el futuro, ¿qué tengo que hacer hoy? Sembrar cosas buenas. Lo que quieras recibir en el futuro, siémbralo hoy. Así funciona la ley de la siembra y la cosecha. Los creyentes creemos que con una oración todo va a funcionar, todo se va a solucionar. Hiciste lo malo, estás cosechando cosas malas y Señor, perdóname y cambia todo, por favor, cámbialo todo. Y Dios, ¿qué te dice? No, cámbialo tú. Hoy comienza a sembrar lo que quieras ver mañana. Yo te ayudo hoy, yo te ayudo a sembrar lo correcto. Tienes la palabra, tienes al Espíritu. Hoy te ayudo a sembrar lo correcto y mañana verás los resultados. Así funciona. Tenemos que aprender la retribución divina. Y David la conocía bien. Seguimos adelante con ese salmo precioso en donde David está aprendiendo a confiar en Dios, porque aprender a confiar en Dios no significa hago lo malo y que Dios me bendiga. No, eso no es aprender a confiar. Como dijimos el otro día en la predicación, ¿no? Me tomo unas cervezas y que Dios me ayude a no emborracharme. Así no funciona. ¿Cómo funciona? No tomes. Dios te ayuda a través de la enseñanza bíblica y el poder de su Espíritu, te ayuda a vivir correctamente para que entonces tu siega, cuando ciegues, sea puras cosas buenas. Ok, estamos aprendiendo entonces a confiar en Dios y David lo aprendió. Ahora David aprendió a ver en medio de las dificultades algunas cualidades divinas, porque Dios es experto en mostrarnos sus cualidades a través de circunstancias difíciles. Así fue como el pueblo de Israel aprendió a conocer a Dios en el desierto. ¿Cómo iban a saber que Jehová era su sanidad si no hubieran encontrado agua amarga?
pero echaron ahí un arbusto y el agua por milagro, se hizo buena y dijeron, Jehová es nuestra salud. Si nosotros no hacemos los pecados de Egipto, no tendremos las plagas de Egipto. Jehová es nuestra salud. Aprendieron. Luego cuando necesitaban agua y les abrió agua de la peña, ¿qué dijeron? Jehová es nuestro proveedor. ¿Cómo aprendieron a conocer a Dios? A través de las circunstancias, a través de las adversidades. Y Dios es experto en mostrarnos eso. Bueno, vean lo que Dios aprendió, lo que David aprendió de Dios en medio de sus persecuciones y sus adversidades. Véanlo. Versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. Aprendió que Jehová es ¿qué? Lámpara a sus pies, lumbrera a su camino. Dice aquí, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. David aprendió a ver a Jehová como su lámpara. O sea, Señor, cuando estoy en tinieblas, cuando no sé a dónde ir, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas, Señor. Nadie más que tú alumbra mis tinieblas para saber a dónde ir, qué debo hacer. Eso lo aprendió David. ¿Qué más aprendió? Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su... ¿Qué aprendió David en medio de las circunstancias difíciles? Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, ¿qué aprendió David? Perfecto es su camino. Si Dios quiere que yo transite este camino de estar huyendo de Saúl injustamente, si Él quiere que yo aprenda algo de esto, lo aprenderé. Su camino es perfecto. Esto aprendió David, que los caminos del Señor son perfectos. ¿Qué más aprendió David? Versículo 30, ahí mismo dice, aprendió algo acerca de la palabra de Jehová, acrisolada la palabra de Jehová. ¿Cómo es la palabra de Dios? Acrisolada. ¿Qué significa acrisolada? Que después de pasar por la prueba, por el fuego, sale acrisolado, o sea, sale perfeccionado, sale mejor, sale más limpio, ¿no? La palabra del Señor es acrisolada. La palabra de Dios pasa la prueba de fuego. Pon a prueba la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice a que hagas algo, hazlo y verás el respaldo de Dios sobre tu vida. Siempre haz lo que Dios dice. Pon a prueba la palabra del Señor y la palabra de Dios saldrá como acrisolada, mejorada, perfeccionada para ti. Porque la palabra de Dios pasa todas las pruebas. La prueba del tiempo, la prueba de la persecución, la prueba de la destrucción, la prueba del análisis. La palabra del Señor pasa todas las pruebas. ¿Qué más? Ahí mismo en el versículo 30 dice, escudo es a todos los que en Él esperan. Consideró a Dios su escudo, porque a pesar de haber estado en peligro, salió vivito y coleando. Fue su escudo. Versículo 31. ¿Cómo vio David a Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué aprendió David? Fuera de Dios no hay roca. Fuera del Señor no hay otro Dios. Eso aprendió en medio de la persecución. Por eso a veces los momentos difíciles de la vida son necesarios, porque así aprendemos a conocer a Dios. La calidad del Dios que tenemos, hermanos. Versículos 32 al 34 dice, Dios es el que me ciñe de poder. O sea, Él es poderoso y me ciñe de su poder. O sea, me viste de su poder. ¿En qué se nota? Hace perfecto mi camino. Hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. Ahí se nota el poder de Dios. Adiestra mis manos para la batalla. Puedo entesar el arco de bronce. ¿Saben lo que significa entesar el arco de bronce? ¿Algunos de ustedes han utilizado un arco de madera? Ahora imagínense uno de bronce. Pero Él nos da fuerzas para entesar un arco de bronce. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? ¿Qué más? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. No dije el 34. Y del 37 al 42. Perseguí a mis enemigos. Con el poder del que fue ceñido, David dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Sí, porque no se me fueron, ¿no? Tuve fuerzas para alcanzarlos. ¿Y qué más? Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí.
Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. ¿Por qué? Por la fuerza que Dios le dio. ¿Qué más fue Dios? ¿Qué más aprendió que era Dios para él? Versículo 35. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué aprendió David de Dios? Que Él es bueno. Y por su benignidad Dios lo que engrandeció. Y luego que dice el 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Por qué? Por su benignidad. Y el 43 que dice, me has liberado de las contiendas del pueblo y me has hecho cabeza de naciones. ¿Por qué? Por su benignidad. Porque David sabe que él no lo merecía, pero por la benignidad de Dios lo hizo cabeza de naciones, y pueblo que yo no conocía me sirvió. Y estas son las experiencias de David. Entonces David aprendió que Dios era su lámpara, perfecto su camino, su palabra acrisolada, escudo, roca, poder y benignidad. Eso es lo que David aprendió en medio de la prueba. ¿Nosotros hemos aprendido de nuestras pruebas? ¿Qué hemos aprendido de Dios en medio de las pruebas? Hemos salido adelante y ahora vemos a Dios en todo su esplendor. Somos capaces de mirar a Dios de una manera más clara, más nítida, gracias a esas pruebas que hemos pasado. Espero que sí. ¿Cuál es el resultado de que esto así sea? ¿Cuál es el resultado de que tú logres mirar a Dios en medio de tus pruebas? Que lances un grito de alabanza, que alabes a Dios en medio de cualquier circunstancia. Alabanza final, versículos 46 al 50. Al reconocer la intervención exacta, contundente, poderosa, suficiente, benigna, a tiempo, llena de gracia de Dios, ¿qué hace David? Exaltar a Dios en alabanza. Dice el 46, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios ¿de qué? De mi salvación. Entonces David puede expresar un canto de alabanza a Dios, una porra, decíamos, ¿no? La porra cristiana, ¡viva Jehová! Cuando nosotros pasamos por esas situaciones podemos lanzar un grito de alabanza, vitorear al Señor, o sea, lanzarle porras al Señor, porque Él es nuestro Dios. Anteriormente lo dijo como un testimonio del pasado, ¿no? Ahorita vamos a ver en los versículos 47 al 51. Dijo cosas similares, pero como una expresión del pasado. Ahora lo dice con una convicción llena de confianza y de alabanza. Vean lo que dice en el versículo 47 al 51. Porque repito, son cosas que ya dijo, pero que cosas que él había, que nos declara que él había experimentado en el pasado. Aquí ya es en el presente, es una declaración de confianza en Dios. Dice, el Dios que venga a mis agravios. Mi Señor, venga a mis agravios. Yo no tengo que vengarme. Yo no soy vengador. Él es vengador. El Señor, venga mis agravios. Cuando alguien me agravia, ¿qué hago? Busco la venganza. No, dejo la venganza al juez. Él venga mis agravios. ¿Qué más dice? Somete pueblos debajo de mí. 48. Me libra de mis enemigos. Aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste, o sea, me libra de varón violento. El versículo 50 dice, grandes triunfos da a su rey, o sea, triunfos, me da triunfos. ¿Y hace qué? Me da misericordia y a su descendencia, o sea, no solamente a mí, sino a mí y a mi descendencia para siempre. Y entonces, ahora David puede hacer esta expresión de confianza presente. Él me venga, me libra, me eleva, me libra, me da triunfos, me da misericordia. Esa es la expresión de confianza que tiene David. Y por eso él puede decir ahora finalmente en el versículo que nos faltó, el 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Siempre me vas a ver alabarte, Señor, en las naciones, no en la iglesia. Digo, aquí es fácil alabar a Dios. No, alábale entre las naciones. Cuando te estén pasando las cosas allá afuera,
Que salga alabanza de tu boca, que no salga llanto, que no salga reclamo, que no salga duda. Cuando estés allá afuera, que salga alabanza en medio de las naciones, que la gente pueda escuchar la alabanza de Dios en medio de tu momento difícil. El que conoce a Dios puede expresar un cántico de alabanza en medio de las situaciones difíciles. Yo te confesaré entre las naciones. Es la expresión de un siervo confiado en su Dios. Vamos a cantar, hermanos. Pasen los del grupo de alabanza. Hemos analizado este salmo, hermanos, en el cual David expresa su confianza en un Dios confiable. Yo te pregunto a ti, ¿y tú puedes ver la mano de Dios? ¿La has podido ver? ¿Has podido ver la mano de Dios en tus circunstancias difíciles? ¿Confías hoy en su cuidado sobre tu vida? ¿Conoces su auxilio poderoso? Su auxilio poderoso es que es como temblor, que es como torrentes de aguas. ¿Conoces eso? ¿Has sido objeto de su reivindicación? O sea, Él te sacó, te liberó, te levantó. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermanos? ¿Qué tienes que hacer? Alabarle. Decirle: Señor, te voy a alabar en todo momento y en toda circunstancia. Mi vida y todo mi ser te va a alabar, Señor.